Pues aquí mismo, y merced a la pluma y al talento de don Arrigo Cohen, me permito recordar aquí que lo de don Venustiano Carranza, imagínate, el presidente que encabeza el ejército constitucionalista, justamente revelado cuando era Victoriano Huerta el usurpador. Aquí don Venustiano Carranza, después de establecer el constituyente de Querétaro, que nos va a dar la Constitución de 1917, hoy en 2013 vigente, vino a encerrar la legalidad de la República y acude durante su periodo a rendir sus informes de gobierno, tal como la Constitución lo determina, que sea el 1 de septiembre y se inaugure así el periodo de sesiones en la Cámara de los Diputados. Aquí se dirimen las pugnas entre los caudillos de la Revolución, entre ellos los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, a quien decían el Turco, y que fue un gran amigo de Lola Olmedo, esa mujer inolvidable, la creadora del Museo de la Noria y modelo de Diego Rivera, y a gran amiga de Octavio Paz, con quien festeja en 1990 la obtención del Premio Nobel de Literatura para el gran mexicano, ensayista, fino escritor, gran polemista y gran conciencia nacional que fue Octavio Paz, vecino también del rumbo de Mixcoac, de donde era la enorme Dolores Olmedo de Phillips. Merecería varios reportajes y los recuerdos de esa mujer maravillosa, extraordinaria, con una gran vida, gran amor a las joyas, a las esmeraldas que lucía con un escote que a todos llamaba atención, aun cuando la señora tuviera buenos años encima, nada de cuidar nietos, andaba por el mundo comprando arte, reuniéndolo para México. Pues también aquí quiero volver a dar crédito al queridísimo e inolvidable pulidor, casi un filólogo, pulidor de la lengua, don Arrigo Cohen. Aquí también, aparte de esas pugnas entre los caudillos sonorenses, hay un libro que escribió hace poco Ignacio Solares, este gran escritor de Chihuahua, que se llama El Jefe Máximo. Arranca con una visión sangrienta. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en los balcones de Chapultepec, del castillo de Chapultepec, esperando que lleguen los cadáveres de los muertos de Huitzilac. Terrible. Es una escena, no debe, pero se llama El Jefe Máximo. Es de Ignacio Solares. Bueno, pues esos dos caudillos, se aprueba por decreto la ley de expropiación petrolera, ya le platicaba yo a usted de esto. El derecho al voto de la mujer, le decía. Margarita García Flores, inolvidable, cómo lo platicaba. Margarita García Flores, que fue jefa de prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México, gran amiga de exquisita escritora Grisela Álvarez y de Lilia Bertelli, mujeres que han dejado huella sin aspavientos, sin quemar ropa íntima, sin decir mueran los hombres, mujeres cuya causa son las mujeres, cada vez más inteligentes, cada vez más preparadas y cada vez más orgullosas de construir este México en el que vivimos y que reportamos para usted desde el Congreso. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Yo insisto en que ha habido una gran incomprensión de cuál es la finalidad de la reforma, porque cuando el público en general escucha que el Estado va a retomar la rectoría de la educación, uno se tendría que preguntar si la tiene que retomar en manos de quién está hoy y de cuál educación estamos hablando. ¿De la educación privada? ¿De la educación pública, laica, gratuita, obligatoria? Porque en este asunto, como en otros muchos, hay muchos Méxicos. ¿A cuál México quiere redimir esta reforma educativa? Dígame, gracias, por favor, diputado Robledo. Hay que recordar que en las diferentes pruebas de desempeño escolar, los alumnos mexicanos tienen diferentes niveles de desempeño y podemos tener en Nuevo León, en Jalisco o en el DF a niños que salen con niveles parecidos a los de Uruguay o a los de Chile y a niños que en otros estados del sureste salen muy por debajo inclusive de la media nacional. Esta reforma quiere redimir a todos ellos y quiere redimir principalmente al mexicano que estamos formando con vista a las siguientes generaciones. Queremos estar a la altura de los mejores países del mundo en materia de formación. Y para esto ha sido necesario esta reforma, que no incluye todo lo que una reforma educativa debe tener, desde nuestro punto de vista como Acción Nacional. Por supuesto que quedaron afuera algunas cosas, pero involucran el ingrediente principal,
de todo sistema educativo, que es el maestro, el docente. Y que pasando por la evaluación con consecuencias permita que el sistema profesional docente pueda incluir que un maestro tenga estándares o requerimientos mayores a los actuales para poder ingresar al servicio, pero además que no necesariamente puedan ellos, un maestro que ha simplemente demostrado no ser apto para estar frente a un salón de clases, tener que ser soportado malformando a los niños de nuestro México. ¿Por qué pensamos que esto tiene que suceder y por qué se dice que en este país está el gobierno o el Estado mexicano haciéndose nuevamente la rectoría? Porque hubo un tiempo en que las decisiones más importantes en materia escolar se tomaban más bien por el sindicato que por el gobierno. Y creo que el patrón, hablando en términos laborales, dejó de serlo y asumimos una situación en donde las grandes decisiones se tomaban ya no en consenso con el sindicato, sino simplemente por una de las partes, que era el propio sindicato. Creo que esto no debe dejar de darnos una oportunidad. Por supuesto que los maestros tienen que ser parte del sistema educativo, también en la decisión. Creo que no lo han estado del todo en esta discusión sobre el servicio profesional docente, a pesar de los foros que hemos hecho y con mucho esfuerzo desde la Cámara. Creo que el Poder Ejecutivo no ha llevado a cabo una mejor estrategia para vincular los intereses y necesidades que tienen los docentes en este país con lo que estamos tratando de modificar para que ellos tengan una vida profesional más relacionada a su mérito que a su compadrazgo o amistad que tengan con alguno de los líderes. Esos son los vicios que hemos estado tratando de erradicar, que queremos erradicar. Y hacia allá va todo este tema de la recuperación de la Rectoría del Estado. Espero que podamos tener un acuerdo en cómo podemos mejorar las condiciones laborales de los maestros, mejorando además su desempeño, y que como cualquier otro organismo, cualquier otra organización, que además de cuidar de cómo se nutre de mejores talentos a través del ingreso al servicio, podamos también descubrir cómo podemos no dañar a los niños con maestros que no están aptos para estar al frente de un salón de clases, y que eso no tiene que ver con ningún derecho adquirido tiene que ver con no ir a trabajar, ningún derecho adquirido tiene que ver con ser una persona privilegiada que cobra sin trabajar. Ese tipo de cosas, por supuesto que ya están reguladas desde hoy en la ley precisamente burocrática del 123 apartado B. Simplemente debemos empezar a aplicarla, y ahí es donde el Estado debe retomar la Rectoría de la Educación. Ahora que escuchaba yo lo de la Rectoría del Estado en materia educativa, valía también la pena que se recuperara la ortografía, ¿no? Porque eso de andar haciendo libros de texto con 115 faltas de ortografía para que los niños aprendan en libros que están mal hechos, como que, bueno, eso no pasa por donde están ustedes trabajando, pero sí podría pasar por una supervisión de veras, ¿no? Por cierto, ¿quién supervisa los libros de texto? O sea, nomás los que los hacen. Porque yo desde que me acuerdo, bueno, no, me acuerdo de tiempo de Martín Luis Guzmán y salían las cosas bien. Y en los tiempos de Torres Bodet salían las cosas bien. Pero después me acuerdo que famosísimos historiadores mexicanos, cuyo nombre no voy a repetir ahorita, pero ellos hicieron libros de texto que tenían unas garrapatas espantosas y unos errores de historia horribles. Eso durante el tiempo de Salinas, ¿no? Y ahora estamos viendo que salen estos libros en pleno proceso de la reforma educativa, que también debería de ser parte, no sé si alguno de ustedes esté de acuerdo, con una reforma cultural de este país. Por supuesto. Efectivamente, nosotros vemos una gran Dígame, diputado Cuellar. Se abre una oportunidad enorme con la reforma constitucional que ahora va a llegar a concretarse con la expedición de las leyes secundarias que la regulen. Porque indudablemente identificamos un problema en México, que es el problema que tiene que ver con la desigualdad y la discriminación. Una desigualdad que se gesta precisamente desde la educación básica, elemental de todos los niños, y que nace precisamente a partir de estas manifestaciones erróneas de aquello que tienen que aprender. Nuestro propósito último es darles una educación de absoluta calidad,
que les permita a todos por igual, sea que provengan de educación pública o de sistemas de educación privada, que les dé las mismas oportunidades de desarrollo en su vida, que puedan evolucionar y asumir responsabilidades con la plena capacidad y con la plena seguridad de haber recibido los elementos esenciales para poderle hacer frente a sus obligaciones. Es por eso que tenemos que ver de qué manera implementamos mecanismos a través de los cuales al alumno, que es el ingrediente fundamental de toda esta fórmula y es nuestro propósito fundamental, le demos maestros que lo puedan educar y que le den la información, la formación que se merece, que necesitan. Y es por ello que, no con el ánimo de generar ninguna enemistad ni ningún reclamo contra la clase docente, contra los profesores, que al final del día tenemos que reconocerles el esfuerzo que la gran mayoría de ellos hace para cumplir este propósito, tenemos que ver de qué manera los evaluamos a fin de poderles dar a ellos también los instrumentos de capacitación, de profesionalización, que a su vez les permitan cumplir aquello que con plena vocación han asumido, que es el compromiso de educar a los niños. Sin embargo, la educación no nada más se cumple hoy en día con la conjunción de estos dos elementos en este binomio tan importante, no. En la educación de los niños ahora confluimos todos. A todos culturalmente nos interesa llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito constitucional que es la erradicación de la ignorancia y los fanatismos. Tenemos que comprometernos todos y es por eso que los padres de familia tienen que asumir un rol mucho más activo en la determinación de cómo se está educando a sus hijos, qué educación quieren que sus hijos tengan para poder enfrentar los retos que el futuro les van a presentar. Y ahí que esta autonomía de las escuelas que se viene a incorporar dentro del texto constitucional les permite de alguna manera también incorporarse, participar activamente y definir cuál es la mejor forma en que sus hijos van a ser educados. Tenemos que pensar en una educación sustentable. Se está incorporando también dentro de la reforma constitucional y ahora en las leyes que se expidan con motivo de esta, la obligación de velar porque la nutrición de los niños, que es un elemento primordial para que estos puedan aprender, sea la más adecuada. Vamos a ver de qué manera aquello que ellos ingieren con motivo de su vida cotidiana puede incidir de manera positiva en lo que van a aprender en las escuelas. Y es precisamente en el momento en el que podamos darles una educación general, estandarizada, de buena calidad, que vamos a lograr abatir esta desigualdad como factor de discriminación que cuando terminan una carrera acaba siendo aquello que determina fatalmente si consiguen o no consiguen un empleo y el empleo que consiguen que también es retribuido. Vamos a darle a todos los mexicanos las mismas capacidades para desarrollar todas sus potencialidades. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguiremos desde el Congreso. En la Cámara de Diputados ponemos a México en marcha. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas trabajamos para todo México. Aprobamos 149 reformas de ley y nuevas leyes que nos permiten vivir en un país justo, seguro y en paz. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @PrensaCámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud, Cámara de Diputados. Busque y encuentre. noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.